Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Las velas se hinchaban con el viento del norte mientras la tripulación avanzaba hacia aguas desconocidas. El mar, oscuro y profundo, parecía guardar secretos que ningún hombre había visto antes. Entre las brumas emergió una costa extraña, cubierta de bosques que respiraban un silencio inquietante. Al poner pie en tierra, los viajeros notaron algo imposible. Las huellas que dejaban en la arena se borraban al instante, como si el suelo rechazara el presente. El sol, en lugar de ascender, descendía lentamente hacia el horizonte y las sombras se alargaban al revés, desafiando toda lógica. Uno de los marineros levantó una rama caída y observó cómo las hojas verdes se cerraban sobre sí mismas, volviendo a brotar en el tallo. El aire estaba impregnado de un murmullo que parecía retroceder, como si las voces del bosque se repitieran hacia atrás. El líder del grupo comprendió que aquella isla no obedecía las leyes del mundo conocido. Allí, cada instante se deshacía en el anterior y el futuro se desvanecía antes de nacer. La aventura que habían buscado se transformaba en un enigma. Sobrevivir en un lugar donde el tiempo no avanzaba, sino que regresaba. Los hombres avanzaron por el bosque con cautela, cada paso resonando como un eco que se deshacía en el aire. Las ramas se cerraban sobre sí mismas, los frutos regresaban a su estado de flor y los ríos fluían hacia su origen, como si la isla rechazara el curso natural de la vida. Uno de los marineros, aturdido, dejó caer su espada. El metal golpeó el suelo y en un instante volvió a su funda, como si nunca hubiera sido desenvainada. El líder comprendió que allí no existía el presente. Todo se deshacía en lo que había sido. El grupo se adentró más y pronto descubrieron una aldea abandonada. Las casas de madera se reconstruían solas, las paredes regresaban a su forma intacta y las hogueras apalladas volvían a encenderse para luego convertirse en troncos enteros. Era un mundo que vivía en retroceso, un lugar donde la historia jamás avanzaba. El navegante más joven murmuró con voz temblorosa: «Si aquí el tiempo corre al revés, ¿qué será de nosotros?». El silencio del bosque respondió con un murmullo invertido, como si la isla misma les devolviera la pregunta antes de que pudiera existir. El bosque los envolvía con su murmullo invertido, y cada navegante sentía el peso de lo imposible. Eiríkr, el líder, avanzaba con paso firme, aunque sus ojos reflejaban la inquietud de quien sabe que ha cruzado un umbral prohibido. Sven, el más joven, temblaba al ver cómo sus huellas desaparecían en la arena antes de formarse. Knut, veterano de muchas travesías, apretaba la empuñadura de su hacha, desconfiando de cada sombra que retrocedía. Leif, el soñador, observaba fascinado cómo los frutos regresaban a su estado de flor, como si la isla le mostrara un milagro. Bjorn, silencioso y fuerte, mantenía la guardia, consciente
de que en aquel lugar la fuerza física quizá no serviría de nada. La aldea abandonada se reconstruía sola ante sus ojos y las olleas apagadas volvían a encenderse para luego convertirse en troncos intactos. Eirik relevantó la voz grave. Aquí el tiempo no avanza. Si queremos sobrevivir, debemos aprender a caminar hacia atrás. Los hombres se miraron, comprendiendo que la isla no era un territorio, sino un desafío contra la propia naturaleza del mundo. El bosque retrocedía con cada paso, como si la isla misma quisiera deshacer la presencia de los hombres. Eirik, el líder, mantenía la mirada fija en el horizonte, decidido a no mostrar temor. Sus compañeros lo seguían, aunque cada uno cargaba con su propia inquietud. Sven, el más joven, observaba cómo las ramas se cerraban sobre sí mismas, borrando el camino que acababan de abrir. Knut, veterano endurecido por los mares violentos, murmuraba plegarias a los dioses, convencido de que aquel lugar era obra de fuerzas divinas. Leif, soñador y curioso, tocaba las hojas que regresaban a su estado de brote, fascinado por el milagro que presenciaba. Bjorn, silencioso, avanzaba con el hacha lista, aunque intuía que ninguna arma serviría contra un enemigo invisible como el tiempo. Al llegar a la aldea abandonada, vieron cómo las casas se reconstruían solas, las hogueras apagadas volvían a encenderse y luego se convertían en troncos intactos. Era un espectáculo imposible. La historia misma se deshacía frente a sus ojos. Eirik levantó la voz, grave y firme. Aquí el tiempo no avanza. Si queremos sobrevivir, debemos aprender a caminar hacia atrás. Los hombres se miraron, comprendiendo que la isla no era un territorio común, sino un desafío contra la propia naturaleza del mundo. Y mientras el sol descendía, en lugar de elevarse, cada uno entendió que estaban atrapados en un lugar donde el futuro jamás llegaría y donde solo la memoria podía guiarlos. El grupo avanzaba con paso incierto por la aldea que se reconstruía sola, cada tablón regresando a su lugar, cada fuego apagado volviendo a encenderse para después convertirse en troncos intactos. El aire estaba impregnado de un murmullo extraño, como si las voces del pasado se repitieran al revés. Eirik se detuvo en el centro de la plaza, observando cómo una fuente rota se recomponía lentamente, el agua volviendo a brotar hacia su origen. «Este lugar no quiere que vivamos en él», dijo con voz grave. «Nos obliga a desandar cada paso». Sven, con el rostro pálido, se aferraba a su daga que parecía regresar a la vaina cada vez que intentaba desenvainarla. «¿Y si quedamos atrapados aquí para siempre?», murmuró, temblando. Knut levantó la mirada hacia el cielo. El sol descendía en lugar de elevarse, y las estrellas aparecían antes de tiempo, como si la noche quisiera nacer antes del día. «Los dioses nos han traído a un mundo invertido», susurró. «Quizás sea una prueba». Leif, fascinado, tocaba las paredes que se reconstruían solas. «No es una maldición, es un milagro. Aquí todo regresa a su origen». Bjorn, siempre silencioso, apretó la hacha contra su pecho. Sus ojos reflejaban la certeza de que la fuerza no serviría en un lugar donde el tiempo mismo era enemigo. El viento soplaba con un ritmo extraño, como si respirara hacia atrás. La isla parecía viva
y cada instante que los hombres intentaban avanzar se deshacía en el anterior. Comprendieron que no estaban explorando un territorio, sino enfrentando la esencia misma del tiempo. El silencio de la isla se volvía cada vez más opresivo. Los hombres sentían que cada respiración era de vuelta en retroceso, como si el aire mismo se negara a avanzar. Eiríkur levantó su voz, firme, intentando imponer orden. No debemos perder la razón. Si este lugar nos obliga a retroceder, hallaremos la manera de sobrevivir. Sven, con el rostro pálido, observaba cómo sus pasos se borraban antes de marcar la tierra. «¿Y si ya estamos condenados?», susurró, temblando. Knut, endurecido por los mares, se arrodilló ante una hoguera que se apagaba y luego se convertía en troncos intactos. «Los dioses nos han traído aquí. Quizás sea una prueba o un castigo». Leif, fascinado, tocaba las paredes que se reconstruían solas, como si la isla le mostrara un milagro. No es destrucción, es renacimiento. Aquí todo regresa a su origen. Björn, siempre silencioso, apretó el hacha contra su pecho. Sus ojos reflejaban la certeza de que la fuerza no serviría en un lugar donde el tiempo mismo era enemigo. El sol descendía en lugar de elevarse, y las estrellas aparecían antes de tiempo, iluminando la aldea con un resplandor imposible. Los hombres comprendieron que no estaban explorando un territorio, sino enfrentando la esencia misma del tiempo. Y mientras el mundo retrocedía a su alrededor, cada uno entendió que su destino dependía de recordar quiénes eran antes de que la isla los deshiciera en el pasado. El cielo sobre la isla se tornaba cada vez más extraño. Las estrellas aparecían y desaparecían en un orden imposible, como si el firmamento mismo retrocediera en su danza eterna. Eirik avanzaba con paso firme hacia el corazón del bosque, decidido a encontrar una salida. Sus compañeros lo seguían, aunque cada uno sentía que el tiempo los deshacía poco a poco. Sven, el más joven, comenzó a llorar en silencio al ver cómo sus lágrimas regresaban a sus ojos antes de caer. Knut, endurecido por los mares, golpeó el suelo con su hacha, pero el golpe se deshacía en el aire, como si nunca hubiera ocurrido. Leif, fascinado, recogió una flor que se cerraba sobre sí misma y volvía a ser un brote. Björn, con el rostro sombrío, apretaba los dientes, consciente de que la fuerza no serviría contra un enemigo invisible. De pronto, en medio de la aldea que se reconstruía sola, apareció una figura envuelta en sombras. No caminaba hacia ellos, sino que retrocedía, como si su existencia misma estuviera invertida. Su voz resonó al revés, incomprensible, pero cargada de un poder que helaba la sangre. Eik levantó la mano, imponiendo silencio. Este lugar no solo es un desafío, es una trampa, y quien la guarda no pertenece a nuestro mundo. El viento sopló con fuerza, y los hombres comprendieron que la isla no era un territorio olvidado, sino un guardián del tiempo dispuesto a deshacerlos hasta que no quedara memoria de su viaje. La figura envuelta en sombras retrocedía con movimientos imposibles, como si cada gesto se deshiciera en el aire antes de completarse. Sus ojos brillaban con una luz fría y su voz resonaba invertida, un murmullo que helaba la sangre. Eirik dio un paso al frente, imponiendo su autoridad. Sea lo que sea, no debemos mostrar miedo.
Sven se escondió detrás de Bjorn, incapaz de sostener la mirada de aquel ser que parecía existir fuera del tiempo. Knut, con voz temblorosa, murmuró plegarias a los dioses, convencido de que estaban ante un guardián divino. Leif, fascinado, se inclinó hacia la figura intentando descifrar el murmullo invertido. Quizá nos habla desde el pasado o desde el futuro. El ser levantó una mano y el bosque entero respondió. Los árboles se cerraron sobre sí mismos, los ríos regresaron a sus fuentes y el cielo se oscureció como si la noche quisiera nacer antes del día. Bjorn apretó su hacha, aunque sabía que ningún golpe podría alcanzarlo. No es carne ni hueso, dijo con voz grave. Es el tiempo mismo que nos rechaza. El grupo comprendió que la isla no era simple territorio, sino un umbral. Allí, cada instante se deshacía en el anterior, y aquel guardián invertido era la prueba de que habían cruzado a un mundo donde el futuro jamás llegaría. El viento sopló con fuerza, arrastrando sus voces hacia atrás, y los navegantes entendieron que su destino dependía de recordar quiénes eran antes de que la isla los borrara en el pasado. La figura envuelta en sombras retrocedía hacia el centro de la aldea, y cada movimiento suyo parecía arrastrar al mundo entero hacia atrás. Los navegantes sentían que sus propios recuerdos se deshacían, como si la isla quisiera borrar no solo sus pasos, sino también sus vidas. Eirik, con voz firme, se plantó frente al ser. No somos enemigos, somos viajeros. Déjanos regresar a nuestro tiempo. El murmullo invertido se intensificó, y el bosque respondió. Los árboles se cerraron sobre sí mismos, los ríos se hundieron en la tierra, y el cielo se oscureció como si la noche quisiera nacer antes del día. Seven cayó de rodillas, sus lágrimas regresando a sus ojos antes de tocar el suelo. Krunut levantó su hacha, pero el golpe se deshizo en el aire, como si nunca hubiera existido. Leif, fascinado, intentaba descifrar las palabras invertidas, convencido de que escondían un mensaje. Bjorn, con el rostro endurecido, sostuvo el arma contra su pecho, sabiendo que la fuerza no serviría. Entonces, el ser extendió su mano, y el tiempo se quebró. Los hombres vieron escenas de su pasado regresar con violencia, batallas antiguas, mares cruzados, rostros olvidados. Todo se mezclaba en un torbellino que los arrastraba hacia atrás. Eirik gritó, imponiendo su voluntad contra el caos. «Recordad quiénes somos, no dejéis que nos borre». El eco de su voz resonó en la isla y, por un instante, el retroceso se detuvo. La figura oscura titubeó, como si la memoria de los navegantes hubiera abierto una grieta en su dominio. El eco de la voz de Eirik había abierto una grieta en el dominio del guardián. Por un instante, el retroceso del tiempo se detuvo, y los navegantes sintieron que el mundo respiraba en silencio. La figura oscura titubeó, como si la memoria de los hombres hubiera debilitado su poder. Entonces, las imágenes del pasado se arremolinaron alrededor de ellos, batallas ganadas, mares cruzados, rostros amados. Cada recuerdo brillaba como una chispa en la oscuridad. Sven, con lágrimas que ya no retrocedían, se aferró a la idea de su madre esperándolo en la costa. Knut recordó las canciones de guerra que había entonado en su juventud y su voz resonó firme, rompiendo el murmullo invertido. Leif, fascinado, comprendió que la isla no era maldición ni milagro, sino prueba, un lugar donde solo quienes recordaran su esencia podían resistir. Bjorn, con el hacha al pecho, evocó la promesa hecha a sus ancestros de proteger a los suyos,
y esa fuerza se convirtió en un muro contra el retroceso. El guardián retrocedió, aún más, su silueta deshaciéndose como humo arrastrado por el viento. El bosque dejó de cerrarse, los ríos fluyeron de nuevo y el sol, por primera vez, comenzó a ascender en el cielo. Eiríkur levantó la voz, solemne. El tiempo nos quiso borrar, pero nuestra memoria nos sostuvo. Esta isla no será nuestro fin, sino nuestro testimonio. Los navegantes se miraron, sabiendo que habían vencido no con armas, sino con la fuerza de recordar quiénes eran. La isla, derrotada, comenzó a desvanecerse en un silencio eterno, y el mar los llamó de nuevo hacia la libertad. El guardián retrocedía cada vez más, su silueta deshaciéndose como humo arrastrado por el viento. La isla temblaba como si resistiera la grieta que los navegantes habían abierto en su dominio. Eiríkur sostuvo la mirada firme, consciente de que la batalla no era contra carne ni acero, sino contra el olvido. ¡Manteneos unidos! Nuestra memoria es la única arma que tenemos. El murmullo invertido se quebró, y por primera vez los hombres escucharon palabras claras, aunque distorsionadas. Nadie escapa del origen. Sven se estremeció, pero recordó la voz de su madre llamándolo desde la costa, y ese recuerdo lo sostuvo. Knut entonó un canto antiguo y cada nota parecía resistir el retroceso, como si la música misma fuera un puente hacia el presente. Leif, con los ojos brillando de fascinación, comprendió que la isla era un espejo del tiempo. Mostraba lo que había sido, pero no podía crear lo que vendría. Björn, con el hacha contra el pecho, evocó la promesa hecha a sus ancestros, y esa fuerza ancestral se convertía en un muro contra la oscuridad. El guardián gritó, y el mundo entero retrocedió en un torbellino de imágenes, mares cruzados, batallas libradas, rostros amados, pero los navegantes resistieron, aferrados a sus recuerdos. Entonces el sol ascendió con violencia, rompiendo la lógica invertida. La isla comenzó a desmoronarse como si el tiempo mismo se rindiera ante la voluntad de los hombres. Eiríkur levantó su voz solemne. El futuro nos pertenece. Ningún poder podrá borrarnos. Y mientras la isla se deshacía en silencio, los navegantes comprendieron que habían vencido no con armas, sino con la fuerza de recordar quiénes eran. El mar los llamó de nuevo y la libertad aguardaba más allá del horizonte. El guardián retrocedía cada vez más, su silueta deshaciéndose como humo arrastrado por el viento. La isla entera vibraba, como si el tejido del tiempo se desgarrara en silencio. Eiríkur alzó su voz, firme como un trueno. No dejéis que nos borre, el mar nos espera. El eco de sus palabras resonó en cada rincón de la aldea. Las casas que se reconstruían solas comenzaron a desmoronarse. Los ríos dejaron de retroceder y el sol, con violencia, se elevó en el cielo como si reclamara su lugar legítimo. Sven, con lágrimas que ya no regresaban a sus ojos, sintió la esperanza renacer en su pecho. Knut entonó un canto de guerra y cada nota parecía abrir grietas en la oscuridad. Leif, fascinado, comprendió que habían vencido no con armas, sino con la fuerza de recordar. Björn,
con el hacha en alto, rugió como un ancestro y su voz se convirtió en un muro contra el retroceso. El guardián lanzó un último grito invertido y su forma se deshizo en un torbellino de sombras. La isla comenzó a hundirse en el mar, como si nunca hubiera existido. Los navegantes corrieron hacia la costa y sus barcos que parecían haber sido borrados reaparecieron intactos, esperándolos. El viento sopló hacia adelante y las velas se hincharon con fuerza. Erikri miró a sus hombres y declaró con solemnidad: «Hemos vencido al tiempo. Que esta travesía sea recordada para que nunca más el olvido nos reclame». Y así, con el horizonte abierto y el mar llamándolos, los navegantes dejaron atrás la isla imposible, llevando consigo la certeza de que habían sobrevivido a un mundo donde el futuro jamás nacía. El mar rugía alrededor de la isla que se desmoronaba, como si el océano quisiera borrar todo rastro de aquel lugar imposible. Las olas golpeaban con fuerza, pero los barcos de los navegantes permanecían intactos, esperándolos como guardianes silenciosos. Eirik fue el primero en subir a bordo, su mirada fija en el horizonte. «No miréis atrás», ordenó con voz solemne. «El pasado ya no nos pertenece». Sven, aún temblando, se aferró a la madera del navío, sintiendo que cada fibra lo devolvía al presente. Knut, con el rostro endurecido, entonó un canto de guerra que resonó en las velas, como si la música misma protegiera la travesía. Leif, fascinado, observaba cómo la isla se hundía lentamente, convencido de que había presenciado un milagro. Bjorn, silencioso, apretó el hacha contra su pecho, sabiendo que la fuerza no había vencido, sino la memoria. El sol ascendía con violencia, iluminando el mar como un nuevo amanecer. La isla desaparecía bajo las aguas y con ella el guardián del tiempo, deshecho en sombras. Los navegantes se miraron, conscientes de que habían sobrevivido a un mundo donde el futuro jamás nacía. Ahora, libres, el mar los llamaba hacia nuevas tierras y cada ola era una promesa de que el destino aún podía escribirse. Eirik levantó la voz solemne mientras el viento hinchaba las velas. «Que esta travesía sea recordada. Hemos vencido al olvido y el mundo sabrá que seguimos adelante». El navío se alejó, dejando atrás la isla imposible, y los hombres navegaron hacia la libertad con la certeza de que habían conquistado no solo el mar, sino el tiempo mismo. El navío se alejaba lentamente de la costa, mientras la isla imposible se hundía en el océano como un recuerdo que jamás debía regresar. El mar, ahora libre de la distorsión del tiempo, rugía con fuerza, como si celebrara la victoria de los navegantes. Erikru permanecía en la proa, con la mirada fija en el horizonte. Su voz resonó solemne. «Hemos vencido al olvido. Que nuestras memorias sean el timón que nos guíe». Sven, aún con el corazón agitado, se aferraba a la madera del barco, sintiendo que cada fibra lo devolvía al presente. Knut, con voz grave, entonaba un canto de guerra que se mezclaba con el viento, como si la música misma protegiera la travesía. Leif, fascinado, observaba el mar abierto, convencido de que habían presenciado un milagro que ningún hombre podría comprender del todo. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha contra su pecho, sabiendo que la fuerza no había vencido, sino la memoria.
El sol ascendía con violencia, iluminando el océano como un nuevo amanecer. Las velas se hinchaban y el barco avanzaba hacia tierras desconocidas. En el silencio que siguió, cada hombre comprendió que no solo habían sobrevivido a una isla donde el futuro jamás nacía, sino que habían conquistado el tiempo mismo. Y mientras el mar los llamaba hacia nuevas aventuras, sabían que su historia sería contada por generaciones. La travesía de los navegantes que desafiaron el origen y regresaron con vida. El navío cortaba las aguas con firmeza, alejándose de la isla que ya no existía. El horizonte se abría como una promesa y el viento soplaba hacia adelante, llevando consigo el eco de la victoria. Eirík permanecía en la proa, con la mirada fija en el sol que ascendía. Su voz resonó solemne. Hemos vencido al tiempo. Que nuestra historia sea contada para que nunca más el olvido nos reclame. Sven, aún con el corazón agitado, se aferraba a la madera del barco, sintiendo que cada fibra lo devolvía al presente. Knut, con voz grave, entonaba un canto de guerra que se mezclaba con el viento, como si la música misma protegiera la travesía. Leif, fascinado, observaba el mar abierto, convencido de que habían presenciado un milagro que ningún hombre podría comprender del todo. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha contra su pecho, sabiendo que la fuerza no había vencido, sino la memoria. El sol iluminaba el océano como un nuevo amanecer. Las velas se hinchaban y el barco avanzaba hacia tierras desconocidas. En el silencio que siguió, cada hombre comprendió que no solo habían sobrevivido a una isla donde el futuro jamás nacía, sino que habían conquistado el tiempo mismo. Y, mientras el mar los llamaba hacia nuevas aventuras, sabían que su historia sería contada por generaciones. La travesía de los navegantes que desafiaron el origen y regresaron con vida. El horizonte se abría, y con él la certeza de que aún quedaban mundos por descubrir, mares por conquistar y misterios que aguardaban más allá de la memoria. El navío avanzaba firme sobre las aguas abiertas, mientras detrás de ellos la isla imposible se hundía en silencio, borrada como un recuerdo que jamás debía regresar. El mar, ahora libre de la distorsión, rugía con fuerza, como si celebrara la victoria de los hombres que habían desafiado al tiempo. Eirík permanecía en la proa, con la mirada fija en el horizonte. Su voz, grave y solemne, se alzó sobre el viento. Que esta travesía sea contada. Hemos vencido al origen y ningún poder podrá borrarnos. Sven, aún con el corazón agitado, se aferraba a la madera del barco, sintiendo que cada fibra lo devolvía al presente. Knut, con voz firme, entonaba un canto de guerra que se mezclaba con el viento, como si la música misma protegiera la travesía. Leif, fascinado, observaba el mar abierto, convencido de que habían presenciado un milagro que ningún hombre podría comprender del todo. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha contra su pecho, sabiendo que la fuerza no había vencido, sino la memoria. El sol ascendía con violencia, iluminando el océano como un nuevo amanecer. Las velas se hinchaban y el barco avanzaba hacia tierras desconocidas. En el silencio que siguió, cada hombre comprendió que no solo habían sobrevivido a una isla donde el futuro jamás nacía,
sino que habían conquistado el tiempo mismo. Y mientras el mar los llamaba hacia nuevas aventuras, sabían que su historia sería contada por generaciones. La travesía de los navegantes que desafiaron el origen y regresaron con vida. Las velas se hinchaban con el viento firme y el navío avanzaba hacia aguas desconocidas. El mar, ahora libre de la isla imposible, se extendía como un manto infinito, prometiendo nuevas tierras y desafíos. Eirik permanecía en la proa, con el rostro endurecido por la experiencia, pero con los ojos encendidos por la esperanza. Sven, más sereno, observaba el cielo despejado, agradecido de que el sol siguiera su curso natural. Knut entonaba un canto antiguo y su voz se mezclaba con el rumor de las olas, marcando el ritmo de la travesía. Leif, inquieto, no dejaba de mirar el horizonte, convencido de que pronto hallarían maravillas aún mayores. Bjorn, silencioso como siempre, mantenía el hacha cerca, no por miedo, sino por costumbre, como símbolo de su fuerza. El océano parecía abrirse ante ellos y cada ola era un recordatorio de que la aventura no había terminado. La isla había sido un desafío, pero también una advertencia. El mundo guardaba secretos que podían torcer las leyes mismas de la existencia. Mientras el sol ascendía y el viento los empujaba hacia adelante, los navegantes comprendieron que su viaje apenas comenzaba. Nuevos puertos, nuevas tierras y enigmas aguardaban más allá del horizonte, y ellos estaban dispuestos a enfrentarlos con la misma valentía que los había salvado. El navío seguía su curso, firme sobre las aguas abiertas. El rugido del océano se transformaba en un canto de libertad, y cada ola parecía empujar a los navegantes hacia un destino aún desconocido. Eik permanecía en la proa, con el rostro endurecido por la experiencia, pero con los ojos encendidos por la esperanza de nuevas tierras. Sven, más sereno, observaba el cielo despejado, agradecido de que el sol siguiera su curso natural. Knut, con voz grave, entonaba un canto antiguo que se mezclaba con el viento, marcando el ritmo de la travesía. Leif, inquieto, no dejaba de mirar el horizonte, convencido de que pronto hallarían maravillas aún mayores. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha cerca, no por miedo, sino por costumbre, como símbolo de su fuerza. El mar se abría ante ellos como un escenario infinito. No había señales de la isla imposible, solo la vastedad del océano y la promesa de lo desconocido. Cada hombre sabía que la travesía no había terminado. Lo que habían enfrentado era apenas el inicio de un camino más grande. El viento soplaba con firmeza y las velas hinchadas los llevaban hacia adelante. En sus corazones ardía la certeza de que el mundo guardaba secretos aún más profundos, esperando ser descubiertos por quienes se atrevían a desafiar lo imposible. El navío seguía su curso firme, cortando las aguas como una flecha lanzada hacia lo desconocido. El rugido del océano se transformaba en un canto de libertad, y cada ola parecía empujar a los navegantes hacia un destino aún no revelado. Eirik permanecía en la proa, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera leer en la línea del mar las promesas de nuevas tierras. Sven, más tranquilo, se dejaba llevar por la brisa, agradecido de sentir que el mundo volvía a girar con normalidad. Knut,
Con voz grave, entonaba un canto antiguo que se mezclaba con el viento, marcando el ritmo de la travesía. Leif, inquieto, no dejaba de observar el cielo y las aguas, convencido de que pronto hallarían maravillas aún mayores. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha cerca, no por miedo, sino como símbolo de la fuerza que siempre lo acompañaba. El sol ascendía con firmeza, bañando el mar en tonos dorados. El aire olía a sal y a promesa, y los hombres sabían que su viaje apenas comenzaba. La isla había sido un desafío, pero también una advertencia. El mundo guardaba secretos capaces de torcer las leyes mismas de la existencia. El viento soplaba con constancia y las velas hinchadas los llevaban hacia adelante. En sus corazones ardía la certeza de que pronto encontrarían nuevas costas y que cada puerto desconocido sería una prueba distinta de su valor. El navío avanzaba con firmeza, cortando las aguas como si el océano mismo quisiera abrirles camino. El aire estaba cargado de sal y promesa, y cada ola que golpeaba el casco parecía marcar el compás de una nueva era para los navegantes. Eirik mantenía la mirada fija en el horizonte, decidido a guiar a los suyos hacia lo desconocido. Sven, más sereno, se dejaba llevar por la brisa, agradecido de sentir que el mundo volvía a girar con normalidad. Knut, con voz grave, entonaba un canto antiguo que se mezclaba con el viento, marcando el ritmo de la travesía. Leif, inquieto, no dejaba de observar el cielo y las aguas, convencido de que pronto hallarían maravillas aún mayores. Bjorn, silencioso, mantenía el hacha cerca, no por miedo, sino como símbolo de la fuerza que siempre lo acompañaba. El sol ascendía con firmeza, bañando el mar en tonos dorados. El aire olía a sal y a promesa, y los hombres sabían que su viaje apenas comenzaba. La isla había sido un desafío, pero también una advertencia. El mundo guardaba secretos capaces de torcer las leyes mismas de la existencia. El viento soplaba con constancia, y las velas hinchadas los llevaban hacia adelante. En sus corazones ardía la certeza de que pronto encontrarían nuevas costas y que cada puerto desconocido sería una prueba distinta de su valor. El mar, vasto y abierto, parecía susurrar que más allá guardaban tierras que ningún hombre había pisado y que su travesía estaba destinada a convertirse en leyenda. El navío avanzaba con firmeza y el océano se transformaba en un escenario cambiante. Bancos de peces plateados emergían cerca de la superficie. Aves marinas descendían en picada y el aire traía consigo un olor nuevo, como si anunciara la cercanía de tierras desconocidas. Eirik se mantenía en la proa, atento a cada señal del horizonte. Sven cerró los ojos un instante, dejando que la brisa fresca le devolviera calma. Knut golpeaba el ritmo con el pie, preparando a los hombres para remar si el viento cesaba. Leif, curioso, señalaba las aves, convencido de que eran mensajeras de una costa próxima. Bjorn, firme, observaba en silencio, preparado para cualquier desafío que aguardara más adelante. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojos y violetas. La jornada no terminaba en la isla perdida. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, con promesas de descubrimientos y peligros que ningún hombre había enfrentado. Las velas se hinchaban con fuerza y el navío avanzaba hasta que, al amanecer, una línea oscura apareció en el horizonte. No era nube ni sombra, era tierra firme. Eric Rock fue el primero en señalarla. Con voz grave: «Costas nuevas,
El mar nos ha traído hasta ellas. Sven se levantó de golpe, con los ojos brillando de emoción. Knut apretó los remos, acelerando el avance como si quisiera ser el primero en tocar suelo. Leif, fascinado, describía cada detalle. Montañas que se alzaban al fondo, bosques densos que parecían interminables, aves desconocidas sobrevolando la costa. Bjorn, silencioso, sostuvo el hacha con firmeza, preparado para lo que aguardara más allá de la playa. El barco se acercó lentamente y el olor a tierra húmeda y vegetación fresca llenó el aire. Las olas rompían contra la arena clara y los hombres comprendieron que habían llegado a un lugar jamás visto por sus ojos. Cuando finalmente tocaron la orilla, el silencio fue absoluto. El mundo parecía contener la respiración como si esas tierras esperaran ser reclamadas. Eric Rock dio un paso firme sobre la arena y declaró: «Aquí comienza nuestra nueva historia». Los navegantes habían alcanzado costas desconocidas y cada árbol, cada piedra y cada soplo de viento anunciaba que su travesía se transformaba ahora en descubrimiento. Las aguas se abrieron frente al navío y la costa desconocida reveló más de lo que los navegantes habían imaginado. No era solo arena y bosque. Colinas verdes se extendían hacia el interior y en lo alto se distinguían estructuras de piedra que parecían demasiado antiguas para pertenecer a hombres vivos. Eiríkr levantó la mano, ordenando silencio. No estamos solos. Estas tierras guardan secretos. Sven tragó saliva, observando las ruinas con mezcla de miedo y fascinación. Knut apretó los puños, listo para defender a los suyos si fuese necesario. Leif, con ojos brillantes, murmuró: «Esto no es naturaleza salvaje, es un reino olvidado». Bjorn, firme, se adelantó con el hacha preparada, aunque sabía que la fuerza no bastaría contra lo que pudiera habitar allí. El grupo avanzó tierra adentro, sintiendo que cada paso los acercaba a un misterio mayor. El aire estaba cargado de un silencio extraño, como si la isla hundida hubiera dejado su eco en estas nuevas tierras. De pronto, entre las piedras cubiertas de musgo, encontraron símbolos tallados, espirales, figuras humanas y signos que parecían narrar una historia. Leif se inclinó para examinarlos. Son marcas de un pueblo que conocía el tiempo y lo dominaba. El viento sopló con fuerza y las colinas respondieron con un murmullo profundo, como si las ruinas mismas quisieran hablar. Los navegantes comprendieron que no habían llegado a un lugar vacío, sino a un territorio que esperaba ser despertado. Los navegantes avanzaron tierra adentro, dejando atrás la playa blanca y adentrándose en un paisaje que parecía respirar con vida propia. El suelo estaba cubierto de hierbas altas y entre ellas se alzaban piedras talladas con símbolos que ninguno de ellos había visto jamás. Eirik levantó la mano, imponiendo silencio. Este lugar no es desierto, fue habitado y aún guarda su fuerza. Sven miraba con inquietud las ruinas, convencido de que los ojos invisibles de antiguos moradores lo seguían. Knut apretó los dientes, preparado para cualquier emboscada. Leif, fascinado, acariciaba las inscripciones, intentando descifrar su significado. Bjorn, firme, avanzaba con el hacha lista, aunque sabía que la amenaza podía no ser humana. El aire se volvió más denso y un murmullo profundo recorrió las colinas.
De pronto, entre los árboles se alzó una figura. No era sombra ni espectro, sino un hombre cubierto con pieles, adornado con collares de hueso y piedra. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. El desconocido levantó un bastón tallado y golpeó el suelo. El eco resonó como un trueno, y de entre las ruinas surgieron más figuras, silenciosas, observando a los recién llegados. Eirik dio un paso al frente, con voz firme. Somos viajeros, no buscamos guerra, sino camino. El líder de los hombres de piedra los miró con severidad. Tras un largo silencio, habló con voz grave. Si queréis avanzar, debéis demostrar que sois dignos de estas tierras. Los navegantes comprendieron que la travesía no había terminado. La isla perdida había sido apenas una prueba, y ahora debían enfrentarse al juicio de un pueblo que custodiaba secretos más antiguos que el mar. Los hombres se reunieron frente al líder de aquel pueblo desconocido, rodeados por figuras que emergían de las ruinas como guardianes silenciosos. El aire estaba cargado de tensión y cada respiración parecía un desafío. Eirik dio un paso al frente con voz firme. Decid qué prueba debemos superar, no huimos de los retos. El anciano de los collares de hueso levantó su bastón y señaló las colinas. Allí yace el corazón de estas tierras. Quien lo reclame deberá enfrentarse a lo que duerme bajo la piedra. Sven se estremeció, pero la emoción brillaba en sus ojos. Knut apretó los puños, ansioso por demostrar su fuerza. Leif, fascinado, murmuró: un corazón bajo la piedra, quizá un secreto más antiguo que el mar. Bjorn, con el hacha lista, asintió en silencio, preparado para lo que aguardara. El grupo comenzó a ascender las colinas, siguiendo un sendero marcado por símbolos tallados en la roca. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera advertirles del peligro. A medida que avanzaban, el suelo vibraba bajo sus pies y un murmullo profundo se alzaba desde las entrañas de la tierra. Cuando alcanzaron la cima, encontraron un círculo de monolitos cubiertos de musgo. En el centro, una losa enorme sellaba algo que parecía latir, como si la piedra ocultara un corazón vivo. Eirik levantó la voz, solemne. Aquí está nuestra prueba. Lo que duerme bajo esta piedra decidirá si somos dignos de estas tierras. Los navegantes se miraron, sabiendo que estaban a punto de despertar un poder que llevaba siglos aguardando. Los navegantes rodearon el círculo de monolitos y el aire se volvió más pesado, como si las piedras mismas respiraran. La losa central vibraba con un pulso profundo, y cada latido hacía temblar el suelo bajo sus pies. Eirik levantó la voz, solemne. Este es el corazón que debemos enfrentar. Sven retrocedió un paso, con el rostro pálido, pero no huyó. Knut golpeó el suelo con su lanza, dispuesto a abrir la losa por la fuerza. Leif, fascinado, murmuró: no es piedra muerta, es un sello. Algo espera debajo. Bjorn, firme, se adelantó con el hacha en alto, preparado para lo que emergiera. El viento se detuvo de golpe y un silencio absoluto cubrió la colina. Entonces, la losa se agrietó lentamente, dejando escapar un resplandor rojizo. El círculo de monolitos comenzó a emitir un zumbido grave, como un canto ancestral. De las grietas surgió un calor intenso, y el resplandor se transformó en una figura, un ser de piedra y fuego,
con ojos incandescentes y brazos que parecían forjados en la fragua del mundo. El guardián habló con voz que retumbó en las entrañas de la tierra. Quien reclame estas tierras debe probar su valor. La fuerza no basta, el espíritu debe resistir. Los navegantes se miraron entre sí. No había marcha atrás. La prueba había comenzado y el destino de su travesía dependía de enfrentar al guardián que despertaba bajo la colina. El guardián de piedra y fuego se alzó en medio del círculo de monolitos, su cuerpo irradiando un calor que hacía vibrar el aire. Los navegantes se prepararon sabiendo que la prueba había comenzado. Eirik levantó su espada, firme, y gritó: «¡No retrocederemos!». Sven se colocó detrás de él con el escudo levantado, dispuesto a resistir el impacto. Knut avanzó con fuerza, golpeando el suelo con su lanza para desafiar al coloso. Leif, con ojos brillantes, observaba cada movimiento del guardián, buscando un patrón, una debilidad. Bjorn, silencioso, giró la hacha en su mano y se lanzó hacia adelante con la fuerza de un trueno. El guardián rugió y de su pecho brotó una llamarada que iluminó la colina entera. El círculo de monolitos resonó como un tambor y el suelo tembló bajo los pies de los hombres. El combate comenzó. Bjorn bloqueó el primer golpe con su hacha, desviando una llamarada que habría consumido a todos. Sven protegió a los demás con su escudo, resistiendo el fuego que caía como lluvia ardiente. Knut lanzó su lanza hacia el pecho del guardián, pero la piedra incandescente la rechazó con un estruendo. Leif gritó: «¡El corazón! Golpea del centro de su pecho, allí late su fuerza». Eirik asintió, reuniendo a los hombres para un ataque conjunto. El guardián avanzaba con pasos que hacían temblar la tierra, pero los navegantes, unidos, se preparaban para asestar el golpe que decidiría su destino en aquellas tierras desconocidas. El guardián lanzó un rugido que sacudió la colina, y el aire ardió con su fuego. Los navegantes se movieron como una sola fuerza. El acero chocó contra la piedra incandescente. Los escudos resistieron el embate de las llamas y las voces se alzaron en un grito común que desafiaba al coloso. Las armas golpeaban sin descanso, buscando la grieta que revelara su debilidad. El círculo de monolitos vibraba con cada impacto, como si la tierra misma acompañara la batalla. El resplandor del pecho del guardián se intensificaba, pulsando con violencia, y todos comprendieron que allí estaba el núcleo de su poder. El combate se volvió un torbellino de fuego y acero, llamaradas que iluminaban la noche, golpes que resonaban como truenos y la determinación de hombres que no aceptarían la derrota. El guardián retrocedió un instante, tambaleante, y en ese momento supieron que la prueba podía ser vencida. El corazón de piedra latía con furia, esperando el golpe final que decidiría si los navegantes eran dignos de reclamar aquellas tierras. El guardián avanzó con pasos que hacían temblar la tierra, y el círculo de monolitos resonaba como un tambor de guerra. Las llamas brotaron de su pecho, iluminando la colina con un resplandor feroz. Los navegantes, unidos, se lanzaron contra él con toda la fuerza que les quedaba. Las armas chocaban contra la piedra ardiente y cada impacto arrancaba chispas que volaban como estrellas fugaces. El aire se llenó de humo y fuego, pero también de gritos de desafío. El coloso retrocedió un instante, tambaleante, y en ese momento supieron que habían tocado su núcleo. El resplandor del pecho se intensificó, latiendo con violencia.
como si el corazón del guardián estuviera a punto de estallar. El suelo vibraba bajo sus pies y el viento rugía alrededor, como si la tierra misma esperara el desenlace. Eirik levantó su espada y con un grito que unió a todos, dirigió el golpe final hacia el centro incandescente. El acero atravesó la grieta y un estruendo sacudió la colina entera. El guardián lanzó un último rugido, mezcla de furia y derrota, antes de desmoronarse en fragmentos de piedra y fuego que se apagaron lentamente. El círculo de monolitos quedó en silencio y la colina respiró aliviada. Los navegantes permanecieron de pie, exhaustos pero victoriosos. Habían superado la prueba y las tierras desconocidas se abrían ante ellos como un mundo nuevo, esperando ser reclamado. El silencio tras la caída del guardián era tan profundo que los navegantes podían escuchar el crujido de las piedras enfriándose. La colina, antes vibrante de fuego y estruendo, se había transformado en un lugar sereno, como si la tierra misma reconociera la victoria. El círculo de monolitos dejó de resonar y el resplandor se apagó por completo. En el centro, donde antes latía el corazón incandescente, ahora quedaba una abertura, un pasaje que descendía hacia las entrañas de la colina. Eirik se adelantó, con la espada aún en la mano, y dijo con voz firme: «La prueba ha terminado, pero el camino continúa. Lo que buscamos está más allá de esta entrada». Los hombres se miraron entre sí. El cansancio pesaba en sus cuerpos, pero la certeza de que habían sido aceptados por estas tierras les daba nueva fuerza. Descendieron por el pasaje, iluminados por antorchas improvisadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, tallados con precisión, narrando escenas de batallas, pactos y coronaciones. Era la historia de un pueblo que había vivido en armonía con fuerzas que los navegantes apenas comenzaban a comprender. Al final del corredor encontraron una cámara amplia, sostenida por columnas de piedra. En el centro, sobre un pedestal, descansaba un objeto brillante, un disco metálico cubierto de inscripciones, que parecía contener el poder de las tierras mismas. El aire se volvió solemne. Los navegantes comprendieron que aquel artefacto no era solo un tesoro, sino la llave para reclamar un nuevo destino. El disco metálico brillaba en la penumbra de la cámara, como si tuviera vida propia. Los navegantes se acercaron con cautela, conscientes de que aquel objeto no era un simple tesoro, sino un legado de un pueblo olvidado. Cuando Eirik extendió la mano y tocó la superficie, un murmullo recorrió las paredes. Los símbolos tallados en las columnas comenzaron a iluminarse, revelando escenas que narraban la unión entre hombres y fuerzas elementales. Fuego, agua, tierra y viento. Era un pacto ancestral. El aire se volvió denso y una voz profunda resonó en la cámara, no de un hombre, sino de la tierra misma. Habéis vencido al guardián. Ahora sois portadores del pacto. Estas tierras os reconocen. Los navegantes se miraron, sorprendidos. El disco vibraba en las manos de Eirik y un resplandor se extendió por la cámara, iluminando sus rostros. Sintieron que una fuerza nueva los envolvía, como si la isla misma los aceptara como herederos de su poder. Al salir de la colina, el paisaje parecía transformado.
los bosques más verdes, el aire más puro y el cielo abierto como una promesa. Los hombres comprendieron que no solo habían conquistado un territorio, sino que habían sido elegidos para custodiarlo. La travesía que comenzó en mares inciertos ahora se convertía en el inicio de un reino nuevo, forjado por su valor y sellado por el pacto de las tierras antiguas. El disco metálico seguía brillando en las manos de Eiríkr, y cada uno de los navegantes sentía como una energía nueva recorría sus cuerpos. No era solo fuerza, era como si la tierra misma los reconociera y los envolviera en su pacto. Al salir de la cámara, el paisaje parecía distinto. Los bosques se abrían con senderos claros, los ríos cantaban con un murmullo más vivo, y las aves sobrevolaban en círculos como si celebraran la llegada de los nuevos guardianes. Los hombres avanzaron hacia el interior de las tierras, descubriendo valles fértiles y montañas que se alzaban como murallas naturales. Allí comprendieron que no habían encontrado solo un refugio, sino un reino entero esperando ser reclamado. Eiríkr levantó el disco hacia el cielo y un resplandor se extendió por el horizonte. Los símbolos antiguos en las piedras de la colina respondieron, iluminándose una vez más como si confirmaran la unión entre los navegantes y las fuerzas ancestrales. El grupo se detuvo en un claro y Seven murmuró con voz emocionada: «Estas tierras nos han aceptado. Aquí construiremos nuestro futuro». El silencio solemne se transformó en júbilo. Habían sobrevivido al mar, vencido al guardián y recibido el pacto. Ahora, frente a ellos, se abría la promesa de un nuevo comienzo. Un reino nacido de la travesía, destinado a convertirse en leyenda. El nuevo reino se desplegaba ante los navegantes como un lienzo virgen. Los valles fértiles se extendían hasta perderse en el horizonte. Los ríos serpenteaban con aguas cristalinas y las montañas se alzaban como guardianes eternos de aquellas tierras. El disco metálico, aún en manos de Eiríkr, parecía guiar sus pasos. Cada vez que lo levantaba, un resplandor señalaba un rumbo, como si la tierra misma les mostrara dónde debían asentarse. Los hombres comenzaron a explorar con más calma. Descubrieron cuevas llenas de minerales brillantes, bosques abundantes en caza y frutos desconocidos, y praderas que podían alimentar a generaciones. Todo lo que veían confirmaba que habían sido elegidos para fundar algo más grande que ellos mismos. En una colina cercana levantaron un fuego ceremonial. El humo ascendió al cielo y los símbolos del disco respondieron con un fulgor suave. Era como si el pacto se sellara definitivamente. Los navegantes ya no eran forasteros, sino guardianes de un nuevo mundo. Eiríkr habló con voz solemne: «Aquí construiremos nuestro hogar. Estas tierras serán nuestro legado, y nuestras historias se unirán a las de los antiguos». El grupo, unido por la travesía y por la prueba superada, comprendió que el viaje por mares inciertos había terminado. Ahora comenzaba la verdadera epopeya, la fundación de un reino nacido del valor, destinado a perdurar en la memoria de los hombres. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.